Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Precisamente como les habíamos anunciado, tenemos aquí como nuestro entrevistado central al licenciado Alexis Martínez, quien precisamente es decano de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, catedrático y sobre todo amigo de este espacio. Así que muy buenas tardes y bienvenido. Pues, así es, bien, gracias de nuevo aquí. Sí, claro. Una tarde muy bonita a tratar de compartir con ustedes algunas inquietudes que normalmente se tienen en este campo de las ciencias económicas y sociales. Así mismo es. Qué movido, qué constante, ¿verdad? Sí. Es el campo de las ciencias económicas y sociales. Es un campo muy vivo. Sí. Y precisamente el país durante estas semanas, estas últimas 2 semanas, ha tenido mucho de qué hablar con el tema económico. Hay unas preocupaciones que la analizaremos en algún momento dentro de la entrevista, pero hay un tema de colocación de bonos, hay un tema de cómo eso nos puede llevar a lo mejor a un incremento de la deuda, o sea, cómo eso puede beneficiar o afectar la economía de la República Dominicana. Me gustaría escuchar su análisis en ese punto. Bien, sí, comenzando con el tema de la colocación de bonos. Sí. Nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hemos sido muy claros al país. Hemos saludado muchas medidas para mantener el ambiente macroeconómico que actualmente se tiene y que se han tomado como política económica en el país, pero a la vez hemos sido extremadamente críticos con el tema de la deuda. Nosotros desde que llegamos como decano y el cuerpo que nos acompaña ya en la facultad hemos hecho estudios del impacto de la deuda, de cómo esto está afectando significativamente o puede afectar significativamente y comprometer significativamente el futuro del país. Y en esa parte, creo que si pudiéramos decirlo, podemos decir que dentro de todos los puntos positivos que puede haber tenido la actual política económica, creemos que ese es el puntito negro que siempre vamos a estar llamando la atención. ¿Por qué vamos a estar llamando la atención? El punto negro es el tema de la deuda. Sí, ¿por qué vamos a estar llamando la atención? Porque es un tema que por la naturaleza de nuestro país, es un país que siempre señalo el caso de Puerto Rico, es el caso que más nos impacta. Puerto Rico venía atravesando por unos episodios difíciles, pero se puso en condiciones todavía mucho más difíciles cuando vino el fenómeno natural del huracán María. Eso pasa con República Dominicana, que nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Entonces, cualquier situación de cambio climático, de temas vulnerables, en temas de cualquier catástrofe medioambiental. Sí, incluso de geopolítica internacional, elementos incluso que no tienen, variables exógenas que a veces no tienen que ver con nosotros, puede afectar significativamente la estabilidad macroeconómica que tenemos y puede afectar significativamente los ingresos y nos puede afectar en el tema del pago de la deuda. Entonces todo lo que se ve muy bonito, todo lo que se ha ganado en un abrir y cerrar de ojos lo perdemos. Entonces siempre vamos a estar insistiendo que debemos Cuando decimos, por ejemplo, que lo perdemos, es muy importante puntualizar ahí. Ajá. Cuando dice lo perdemos, es como dicen, podemos en cualquier momento perder nuestra capacidad de pago. Por eso, precisamente a eso nos referimos, no solamente nuestra capacidad de pago. Nosotros podemos perder el tema del crecimiento económico que llevamos, los niveles de crecimiento económico promediando 5 o 6% los últimos años. Podemos perder el tema de la estabilidad cambiaria, que tenemos una depreciación de la moneda hasta cierto punto bien controlada. Podemos perder el tema importantísimo de los índices de inflación, que es de lujo el que tenemos, por así decirlo. Es decir, son muy bajos, muy controlados. Todo eso se puede perder de un momento a otro si no tenemos capacidad de pago. Entonces, esos son los elementos que nosotros siempre vamos a estar llamando la atención, como universidad, como facultad. ¿Y cómo podemos perder como país nuestra capacidad de pago de esa deuda que tenemos ahora mismo? Mira, hay un tema, y si ustedes se fijan, nosotros tenemos un presupuesto que viene haciéndose cada año con déficit fiscal. Entonces, todo el que se le debe quiere que se le pague. Vimos en esta semana como el Ministerio de Hacienda señalaba con mucha satisfacción que hemos pagado cerca de 14.000 millones de pesos en los últimos años en materia de pago de deuda. Pero ¿qué pasa? En algún momento, si nuestra economía no crece al ritmo que se está esperando, o en algún momento, por algunas variables exógenas, podemos vernos afectados y caer en la poca capacidad de pago
por diferentes razones. Una de ellas fue esa que le dije, que la economía no produzca los recursos que se ameritan, o que los niveles de ingresos esperados no crezcan al nivel en que se está esperando. Sí. Afortunadamente todo eso se está cumpliendo. Mientras está cumpliendo todo eso está bien. El problema es cuando no se cumple, entonces podemos caer en default, y eso genera entonces en caer en moratoria, y las moratorias son muy peligrosas. Vienen los intereses, vienen entonces las políticas de los organismos internacionales, que vienen entonces a hacer los ajustes y a recomendar los ajustes del lugar, que ya lo hemos vivido. Nosotros vivimos esos procesos. Los ajustes en la década como de los apretar 80, las tuercas ahí, a principios del 2000, sí. Y entonces ese es el peligro en materia de la deuda. Nosotros siempre, y lo hicimos en una publicación que hicimos, una investigación a través del Instituto el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de nuestra facultad, y vaticinamos que incluso no vemos muy halagüeño que la economía siga creciendo al 7%. Nosotros pensamos que podía bajar a unos niveles menores. Por ejemplo, para este año nosotros vaticinamos. ¿Y por qué ese contraste? Porque cuando uno normal, ¿verdad? Los que no somos economistas, vemos que crece a un 7, entendemos que es muy positivo. Sí. Entonces, ¿por qué ustedes entienden que no es tan bueno que crezca tan alto? No, al contrario, es bueno que crezca al 7%. Incluso tenemos una economía que crece de manera envidiable. El problema no está ahí. El problema es que creció un 7, pero ni siquiera el Banco Central lo vaticinó. Es decir, ningún organismo internacional vaticinó que nosotros crecimos por una casualidad. Y es como una casa de familia. Tú te acostumbras a tener, no vamos a decir por una casualidad, pudieron haber habido elementos de política económica y situaciones, pero que tú no la garantizas que sigan creciendo a ese nivel. Y es como una casa de familia. Siempre te pongo yo en el caso de una casa de familia. Vamos allá. Tú estás creciendo, tú estás teniendo unos ingresos, y con esos ingresos tú coges un crédito, pero tú no sabes si mañana, vamos a suponer, tú eres vendedora y estás obteniendo comisiones, pero tú no tienes la certeza de que el próximo año tú vas a tener esos mismos niveles de ingresos. No. Tú tienes que tener algo con que cubrirte para tú saber si ante una baja en esos ingresos tú vas a poder pagar esas deudas. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros crecimos un 7, pero ¿quién dice que nosotros vamos a crecer un 7? Ojalá así sea. Claro. Pero ni siquiera los organismos internacionales, ni la CEPAL, todo vaticina que vamos a crecer. Nosotros mismos como facultad estimamos que vamos a crecer entre un 5 y un 5.5. Entonces, eso quiere decir que va a haber una merma, una baja, una reducción en los niveles de crecimiento, que aún siendo positivo, aún siendo bueno, no nos va a garantizar que vamos a crecer con los mismos niveles para hacerle frente a deudas futuras también. Ok, perfecto. Cuando hablamos, por ejemplo, ahí que ya vemos los bonos, la colocación de esos bonos, o sea, ¿hasta dónde esos bonos pueden representar? Y uno se impacta mucho porque cuando el gobierno coloca los bonos, quiere sacar unos titulares como que, bueno, que la tasa, o sea, quiere sacarle como el lado positivo, pero no siempre, lamentablemente, la gente puede comprárselo. O sea, ¿qué de positivo tiene en la evaluación económica del Estado el tema de esa colocación de esos bonos? Tiene dos elementos positivos. Lo primero es que recuerden que hicimos un presupuesto con déficit fiscal, y ese presupuesto se contempló que se iba a conseguir por financiamiento. En este caso, una parte externo en dólares y otra parte interno. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, cuando no se consigue el financiamiento y en las condiciones que se quiere, eso ya trae cierto desajuste en el presupuesto. Entonces, ya se asegura que se va a cubrir el déficit. Esa es una de las partes positivas de la colocación de los bonos. La otra parte positiva de la colocación de los bonos es que se consiguieron en condiciones muy buenas desde el punto de vista de la negociación que se hicieron. Pero tiene la parte negativa, que ahí es donde entra la academia. La academia entra siempre en esa parte crítica. ¿Cuál es la parte crítica? Siempre está en deuda. Y todo lo que es deuda, siempre al final, usted tiene que pensar que algún problema se le puede presentar en el camino. Esa es la primera parte. Eso es importante. Y la segunda, dígame la segunda. La calidad del gasto de esa deuda. Okay. La calidad del gasto de esa deuda. Sabes que estamos en el tema del desarrollo sostenible, la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos una agenda. Los países tienen que rendir informes de cómo vamos caminando hacia la reducción de las inequidades y las desigualdades. Entonces, cuando nosotros pasemos balance, ahí es que vamos a ver qué tan positivo han sido esos endeudamientos. Cuando nosotros pasemos balance, si nosotros como país podemos decir que avanzamos en reducción del analfabetismo, que avanzamos en maternidad materna, reducción de la pobreza, en todos esos objetivos señalados en los objetivos de desarrollo sostenible, tú podrás decir que esos bonos fueron positivos.
¿Por qué? Porque tú los indicadores los pudiste mejorar significativamente. Estás ayudando a construir un mundo con menor desigualdad, con mayores oportunidades para los que menos tienen. Está trazando la ruta de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, eso hay que verlo en su momento. ¿Cómo va a impactar la calidad de esa deuda? Ese es el tema más importante también. Sí, claro. Entonces, aquí no está muy claro en nuestro país, salvo los anuncios que se hacen a favor o en contra, dependiendo del partido político, que tan claro, buena, claro. que tan mala. Nosotros como universidad tenemos un escenario ahí. Las ¿Cuál? universidades deben de ser un ente de investigación. Nosotros ya estamos introduciéndonos al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por lógica la Universidad del Estado, la Universidad Pública, puede aportar mucho para ayudar al gobierno a medir y a dejarse acompañar en tema del impacto de esas deudas para cumplir con las estrategias del desarrollo sostenible. Que no se deja acompañar ahora mismo todavía. Para cumplir con el tema del cumplimiento de las metas de todo lo que es de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero entonces significa que el gobierno no utiliza su propia universidad, ¿verdad? Porque es una universidad estatal la que tenemos, aunque es autónoma, pero, o sea, no utiliza los propios recursos que tiene a través de la universidad para poder investigar y llevar eso, como dicen, en un estudio constante y sistemático. Qué buena pregunta, interesantísima, porque esto hay que verlo desde las dos aristas, hay que verlo desde las dos caras. La primera cara es que efectivamente hay una política de austeridad muy fuerte con el tema de la Universidad del Estado y el presupuesto, que el presupuesto no se da ni siquiera cerca del 1% y se le debería de dar un 5% del presupuesto. Y de ahí se supone que la universidad debe sacar las partidas correspondientes para la investigación, para organizar esos foros, para organizar esos debates en un ambiente totalmente plural, en un ambiente totalmente democrático, para que salga la realidad en materia de avance de los procesos, de cómo va el gobierno, dónde deben de estar los procesos de mejora. Pero la universidad no tiene recursos para eso. Aprovechamos el escenario, ahora que se va a entrar el tema de presupuesto, para pensar en que el Estado debe pensar en su universidad estatal como el eje fundamental, como ocurre en muchos países del mundo, para que le ayude y le acompañe en estos procesos de la búsqueda de la verdad para poder dar un paso con medidas mucho más concretas. Pero también tenemos que hacernos críticas internas como universidad. Posiblemente hasta este mismo año, la universidad había estado un poco pasiva también en la búsqueda de ese acompañamiento hacia el Estado. Claro. Pero ahora la universidad, por ejemplo, la señora rectora y el Consejo Universitario determinó que este era el año de la universidad, lo decretó año universidad, Estado, sociedad. Donde también dice que la universidad debe ser responsable de buscar ese acompañamiento a las instituciones del Estado. Y por eso tú ves que nosotros tenemos una carpeta inmensa, que ahorita te podemos dar detalles, de proyectos que estamos haciendo, coayudando al Estado dominicano, un rol que no se estaba jugando a cabalidad. O sea, que la universidad de su parte está haciendo lo que tenemos unos proyectos súper interesantísimos, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Educación. Para investigaciones. Investigaciones y no solamente investigaciones, asesoría, formación, la Dirección General de Aduana, el Instituto de Administración Pública, el Ministerio de Administración Pública, con el Ministerio de Industria y Comercio en el tema de las pymes. Te puedo dar ahorita varios detalles de cómo ya la universidad... Sí, de cuáles de esos análisis ya tienen un poco más avanzado y podrían ir dando, ¿verdad?, algunos datos aquí como primicia en nuestro programa. Así mismo es, así mismo Eso es así. Entonces me interesaría saber el tema. Precisamente el presidente de la República durante esta semana estuvo representando a la República Dominicana en la reunión del SICA, que es el sistema para Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ahí, y América Latina creo que es, ¿verdad? Centroamérica y América Latina. Sí. Eso es. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esa participación de él allá, él habla precisamente de cómo ha reducido el tema de la pobreza, cómo ha reducido la desigualdad social y todo eso. Parece que si la universidad no tiene todos los datos, de alguna manera el presidente se ha autogestionado, sí tener estadísticas o sí tener algunos datos puntuales que le dicen a él de que su gestión y su administración, que ya va por los 7 años, va a entrar en su 8º año, cerrando un segundo periodo de mandato consecutivo, ha logrado un tema de bajar los niveles de desigualdad.
Ustedes como universidad, usted como profesional de la área financiera, ¿entiende de que en la República Dominicana esto sí ha impactado a la vida del dominicano? O sea, que sí hemos tenido se ha asimilado ese cambio y se ha visto ese cambio. Nosotros vemos esto desde un punto de vista práctico. Nosotros creemos que han habido reducciones de las desigualdades y de la pobreza. Ahora creemos que no lo han habido en el nivel en que debería de darse, ni cerca del nivel. Han habido algunos avances. Y lo otro caso delicado es, y lo acabó de externar el mismo presidente de la República a propósito de su visita internacional, el pasado miércoles, cuando señaló que uno de los grandes problemas que tenemos como país es el tema de la vulnerabilidad. Entonces, de nada vale que tú avances en la reducción de la pobreza, en mitigar y sacar personas de un estrato social, cuando hay un proceso y un tema de vulnerabilidad permanente que decíamos ahorita, cuando decíamos los temas climáticos y problemas que se pueden presentar en una economía de un momento a otro. Entonces, nosotros tenemos que generar una reducción de la desigualdad, pero sostenible. No puede ser nunca una reducción a expensas de que cualquier situación se lleve de nuevo. Siempre yo digo y decía a un amigo comunicador, nosotros, tú enfrentas las desigualdades, reduce la pobreza, pero una simple lluvia te la arrebata y te pone al descubierto otras que están ocultas. Exacto. Entonces es un tema también de vulnerabilidad, es un tema de que no estamos en el nivel en que estamos. ¿Cómo vamos a hablar de que hemos combatido duramente la pobreza cuando los salarios mínimos de la República Dominicana, no sé si viste en la prensa el artículo del propio Andy Dajuárez, donde él mismo señala que en el año nosotros tenemos salarios de los años 70, de 40 años atrás, por debajo. Entonces, no hemos avanzado cuando los salarios mínimos todavía están a esos niveles. No hemos avanzado en los niveles que se debería. Cuando una economía ha crecido cerca de un 228%, 230%. De los 70 hacia acá. Entonces, los recursos se están quedando, a propósito de desigualdad, se están quedando en el capital, no se están quedando en las personas más desposeídas. Entonces, ahí hay un tema fuerte, hay un tema serio. Es decir, han habido avances en algunas áreas, por ejemplo, nosotros podemos decir que en sectores importantes como el área de la educación se están invirtiendo el tema del 4%, pero todavía nosotros tenemos mucho tema de desigualdad y de inequidad en el tema de la salud. Nosotros tenemos que trabajar mucho seriamente el tema de la vivienda, donde todavía tenemos cantidad de familias hacinadas. Nosotros como país necesitamos trabajar en muchos temas de interés para nosotros poder decir que hemos avanzado en los niveles que el crecimiento de esta economía ha venido reflejando. Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, del salario, ahora mismo hay un debate, yo diría que un tranque, entre yo en mi corta edad siempre he visto como el mismo drama, entre yo pido un 20, me dan un 10, y precisamente parece volver a estar en el mismo momento, o sea, en la misma crisis, por más que plantean, o sea, al final no se crece más, no se le da más de un 10%. O sea, ¿cómo vamos ahí con esa correlación? Empresarios y sector laboral, realmente. Muy bueno. Vimos que pensábamos que se iba a llegar a un acuerdo esta semana que pasó, esta semana que está transcurriendo. Con el famoso 10, de 10 a 15. Mire, yo creo que el tema del 10 al 15 no creo que vaya a resolver ningún tipo de situación. Yo creo que si se va a hacer alguna excepción debería de ser con el tema de las pymes. Pero eso debe de hacerse después de la discusión de esta etapa, debe de sincerizarse el proceso. ¿Ustedes entonces entienden que primero debe entrar en un proceso de incremento de salarios y luego en un proceso de negociación, de clasificación de las empresas? Exacto. Mire, yo creo que debemos hacer más o menos con el esquema actual, trabajar con el esquema actual, aunque a las pymes se le dé un tratamiento preferencial, pero con el esquema actual, no con el esquema que se propone de que se actualice la nueva, desde el punto de vista del Comité Nacional de Salario, que se actualice ya la nueva escala. Nosotros hicimos un estudio a propósito de eso como universidad, donde cuando estábamos estudiando el tema del crecimiento de la economía y donde nos dimos cuenta que nuestra economía soporta sin problema ninguno, como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nuestras áreas económicas, soporta un aumento salarial de un 20%, normal, aunque se pudiera sentarse y hacer algunas excepciones con el caso de las pymes que necesitan generar mayores competitividad, pero con el esquema actual. ¿Ustedes entienden que el 20% debería ser el número que debe rondar? Por ahí debe de andar 18, 20%, para recuperar un poco esa deuda social que tenemos con el salario.
y para recuperar un poco esa avalancha que ha tenido, el tema de los recursos, que vuelvo y repito, lo señaló muy bien y coincidimos nosotros con eso en su artículo, Andy Juárez, de que se recupere un poco esa deuda social en materia salarial. ¿Y no tendría ningún impacto si al fin y al cabo se aprueba el famoso 10% que se estaba proponiendo? Mire, el impacto que más le preocupa normalmente al gobierno, es el impacto en la estabilidad económica que genere problemas inflacionarios. Y lo que hemos visto, el salario pudiera generar quizá un mayor crecimiento de la economía, un mayor dinamismo, Sí. eso es La importante. gente tiene más capacidad mayor capacidad, de gasto, de pero compra. también pudiera generar también algo interesante, y es que, y esto sí lo hemos visto, que cuando usted aumenta el salario en estos países de América Latina, el tabú que había antes era que podía generar un efecto inflacionario. Y nosotros que estamos mirando la política económica del gobierno, en este caso las declaraciones del Banco Central, siempre han estado afinadas a que se debe de aumentar los salarios. Y Sí, no es verdad que ellos siempre lo piden, pero... y no es verdad que el Banco Central, que ha sido tan celoso, Sí. esos son casos atípicos, Sí. que con el tema de la estabilidad de los precios, va a querer generar un aumento del salarial control de ese dólar ahí. y que le genere entonces una inflación. Se supone que eso está muy calculado y que Es posible. se sabe que de antemano, o se espera que de antemano eso no genere el principal problema, que es el famoso problema inflacionario que pudiera generar. Y parece que eso está bajo control, porque de no ser así, el Banco Central no estuviese diciendo ni insistiendo varias veces que se necesita un aumento salarial importante. Entonces, en el caso del aumento de salario en la República Dominicana, y creo que a mí me preocupa un poco lo que le llamó a usted la atención, sobre todo de ese artículo que mencionaba, de esa deuda social que tiene la República Dominicana. ¿Cómo entiende usted debería estar el salario de la República Dominicana hoy día, tomando en consideración la realidad de la canasta básica familiar? Fíjese, precisamente la canasta nuestra ronda por encima de los 30,000 pesos. Y nosotros con los 20,000 pesos todavía habrá un déficit. Es decir, todavía tendremos un déficit para los servidores de salario mínimo, los trabajadores del salario mínimo. Entonces, pero tampoco, el problema es que tú tienes que ser objetivo, tú no puedes tampoco cargarle a los sectores productivos un salario que le genere entonces baja competitividad. Nosotros lo que creemos que deben de tomarse, porque también siempre ahorita yo creo que fue fuera de cámara, te hablaba de los escenarios externo, tú tienes que compararte con otros países. Si nosotros nos miramos actualmente, nuestros salarios están desde hace años por debajo de países con economía más baja que nosotros, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y nosotros tenemos salarios más bajos. Y ahorita me preguntaste que cómo impactaría el tema del salario. Algunos dicen que, bueno, que algunos empresarios de zona franca se pueden ir a China, pero lo que sucede es que el tema salarial ha estado mejorando bastante en esos países. Entonces nosotros no creemos que eso vaya a afectar tanto tampoco. Ahí coincidimos de nuevo con el tema del artículo señalado anteriormente. Ya lo habíamos previamente nosotros establecido en nuestro análisis. Actualmente lo que dice ahí, nosotros lo habíamos visto también en el análisis de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestro instituto, hace varios meses. Entonces, nosotros creemos que hay que sincerizar el salario un poquito, pero no vamos a soñar. No vamos a soñar, porque tampoco no podemos quitarle competitividad al sector empresarial. No, claro, nosotros estamos en el año de la competitividad, entonces tenemos que buscar el equilibrio. Y creo que la meta, y nosotros lo que proponemos siempre es que se avance. Cada vez que tú das un paso, tú avanzas hasta llegar a... No que después tengamos que devolverlo. Exacto, esa es la realidad. Licenciado, vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos hablaremos sobre esos planes, esos estudios que está haciendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero también hablaremos del impacto, ¿verdad?, que va a tener y que desde ya está teniendo el proceso electoral en la economía de la República Dominicana. Hacemos una pausa de publicidad y ya retornamos.